Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando de un polémico vídeo que ha surgido a raíz pues justamente el podcast, en el episodio anterior del podcast comparábamos un poco, eh, hablábamos de la situación, o cómo había sido la situación en ese incendio que tuvo lugar en enero en el Gran Hotel Kartal, en un resort de esquí en la provincia de Bolu, en Turquía, y lo comparábamos con ese incendio que había ocurrido en un bloque de apartamentos, un bloque de viviendas en Turquía, que dejó 3 muertos, lo explicamos en el episodio anterior del podcast, y decíamos que efectivamente, pues en ambos casos había habido graves deficiencias y graves fallos de seguridad y en el sistema de alarmas, de extinción de incendios, etcétera. Bueno, pues justamente decíamos en ese episodio anterior que se estaba desarrollando estos días el juicio por ese incendio que tuvo lugar en enero, el pasado 21 de enero, en ese Hotel Gran Cartal, y que, bueno, que en ese incendio hubo 78 personas que perdieron la vida, además de otras 133 que resultaron heridas. Y justamente en ese juicio que, bueno, continúa, como decíamos, pues se cumplía el octavo día, si no recordamos mal, el octavo día, el 14 de enero, el 15 no hubo juicio por ser el aniversario del fallido golpe de Estado en Turquía de 2016, pero ya iba por su octava sesión, entendemos que se habrá reanudado justamente hoy, 16 de julio, y en ese juicio, previamente a esa sesión del juicio, se dio a conocer a través de varios medios de comunicación en Turquía un vídeo que ha resultado bastante polémico. ¿Por qué? Porque en ese vídeo aparece el gerente de ese hotel, Emir Aras, y su esposa Elif Aras, que era además la hija del dueño de ese hotel, un dueño que, por cierto, en su momento culpó a los empleados del incendio, dijo que había sido todo culpa suya, culpa de los empleados y que él no había tenido ninguna responsabilidad en las deficiencias de seguridad. Hablamos del empresario Halit Ergul. Pues en ese vídeo se ve un vídeo captado por las cámaras de seguridad del propio hotel, se graba el día del incendio, la noche, la madrugada del incendio, de hecho, porque el incendio se produjo en plena madrugada, en torno a las 3:30 de la madrugada, y en ese vídeo aparece, como decíamos, este gerente del hotel, mirará a su esposa, que es la hija del dueño del hotel, además también miembro de la junta, la hija es también miembro de la junta directiva de la empresa que gestionaba el hotel, y aparecen ellos viendo que efectivamente pues hay olor a humo, sale humo, salen de habitaciones en las que estaban alojados esos días, salen de habitaciones del propio hotel, salen al pasillo a ver qué ocurre, sale el gerente, vuelve, se lo dice a su esposa, a la hija del dueño, le explica lo que pasa, cogen a sus hijos, se los llevan y no avisan absolutamente a nadie de lo que ocurre. Poco tiempo después, en la grabación, se ve como el pasillo se llena completamente de humo hasta el punto de humo a causa del incendio, que recordemos, el incendio destrozó, devoró por completo el hotel, lo dejó inservible y el humo es tal que, bueno, llega a opacar completamente la visión de la cámara de seguridad hasta el punto de que, bueno, hubiese sido imposible para cualquiera que estuviese ahí en ese momento respirar y posiblemente sobrevivir. Y esa grabación, como decimos, se ha difundido pues poco antes de una nueva sesión del juicio que tuvo lugar esta semana por ese incendio en ese hotel, en el que la Fiscalía pide en total para 32 acusados, entre los que están justamente las dos personas que aparecen en este vídeo, es decir, el gerente y su mujer, la hija del dueño. En total son 32 acusados y para ellos pide la Fiscalía un total de casi 2.000 años de cárcel, 1.998 años de prisión para todas estas personas. También está inculpado, como no podía ser de otra forma, el propio Halit Ergul, el dueño del hotel, ese que decíamos hace unos momentos que culpa a los propios empleados del hotel y las deficiencias, en fin. Y están acusados de homicidio y lesiones
con posible intención. El juicio ha despertado tal expectativa que tuvo que habilitarse en el gimnasio de un instituto de Bolu, que es donde está situado este hotel. Tuvo que habilitarse una sala de audiencia para el juicio, para que entraran allí 700 personas, debido a pues, todas las personas que están interesadas y, por supuesto, pues el gran número de supervivientes o familias de las 78 víctimas que fallecieron en ese terrible incendio, donde recordemos que además de hecho la mitad de los 78 fallecidos, 36 eran niños, eran menores de edad. El hotel estaba lleno prácticamente el momento de ese incendio. Y obviamente, pues este vídeo ha causado una gran indignación dentro y fuera de la sala del tribunal, porque recordemos que el edificio tenía gravísimas carencias de seguridad y de protección frente a incendios, y que no se alertó a los huéspedes. Los huéspedes, muchos de ellos murieron asfixiados por el humo, otros quedaron atrapados, sobre todo en las plantas superiores, quedaron atrapados por el fuego, no pudieron bajar. Algunos, recordemos que hubo escenas de gente tirándose desde el sexto, séptimo, octavo piso eh, por, para escapar de las llamas, porque estaban totalmente atrapados. Y claro, a esto hay que añadir que los bomberos tardaron pues en torno a casi una hora en llegar, según algunos testigos, porque esa estación de esquí, al contrario que otras, pero esa estación de esquí en Bolu concretamente no contaba con su propio servicio de extinción de incendios, entonces tuvieron que venir los bomberos desde la localidad más cercana, que estaba prácticamente a una hora de carretera, por una carretera además bastante sinuosa, porque hay que subir una montaña hasta donde está la estación de esquí. En fin, un cúmulo de negligencias y de desastres, y durante el juicio pues hubo víctimas que directamente se encararon con estas personas, y claro, la gente busca respuestas de por qué nos avisó a los huéspedes. Se podría haber evitado una gran tragedia, lo decíamos en el episodio anterior. El incendio que hubo en esta torre de 26 plantas en Ankara, también fallaron los sistemas de seguridad, los sistemas de alarma, también fallaron los sistemas de extinción de incendios, que no tenían agua, la alarma no funcionó, los sistemas de retención, las puertas de retención de incendios no cumplían la normativa, en fin, una serie de deficiencias que abordamos en el episodio anterior de este podcast. Pero es que la fortuna que hubo en el caso del edificio de Ankara que ardió, es que hubo que lamentar 3 muertes, recordemos entre ellas un bebé, pero pudieron ser muchas más. ¿Y por qué no fue así? Porque el incendio se produjo en torno a las 10 de la noche, entonces la gente todavía estaba despierta y pudieron avisar los vecinos unos a otros: oye, salid corriendo, salid. Lo contaban los testigos y los propios vecinos, que fuimos avisando puerta por puerta, a pesar de que no había alarma ninguna que funcionase. Y eso hizo que mucha gente se pudiese salvar, a pesar de ser un edificio enorme. En el caso del hotel, que tenía por supuesto muchísimas menos plantas, el problema está en que, al ser un incendio que se produjo a las 3:30 de la madrugada, casi todo el mundo estaba durmiendo. Y cuando se quisieron enterar del incendio, pues el humo ya estaba invadiendo la habitación y simplemente pues no pudieron escapar por ningún sitio. Y eso es lo que contribuyó a la tragedia. Pero sobre todo, ¿por qué no se avisó a los huéspedes? Vale, no funcionaron los sistemas de alarma, pero como se ha visto en la grabación, hubo gente que estaba despierta, que se despertó. Había personal, de hecho, despierto en ese momento, y no avisaron a los huéspedes. Pues en el juicio se ha visto por qué. Y es que un testigo que ha comparecido en ese juicio, un trabajador del hotel que estaba encargado, digamos, era un trabajador secundario, digamos, estaba encargado de mantener un poco de suministrar a los minibares en las habitaciones. Bueno, dijo en ese juicio haber escuchado cómo otro gerente del hotel, Seki Yilmaz, decía a los trabajadores que en ese momento estaban despiertos, les dijo: no aviséis a nadie, que nosotros mismos nos vamos a encargar del fuego. Esa fue la razón. Los gerentes, los encargados del hotel, quisieron taparlo, quisieron ocultar el problema, y pues dijeron: bueno, hay un fuego, pero bueno, nosotros lo apagamos para que no cunda el pánico, porque imaginaros toda
lo que hubiera pasado, que es lo que finalmente pasó, es decir, no querían que saliese a la luz y ha salido a la luz, que ese incendio hubiese trascendido y que hubiesen salido a la luz pues lo que ha salido. Es decir, todo lo que querían tapar, todas las deficiencias que tenía el edificio en materia de seguridad y de prevención de incendios. En ese juicio, además, en ese juicio que ha tenido lugar esos días, hubo varias declaraciones desgarradoras, pero una nos llamó la atención, que la mencionamos en la noticia que hemos publicado en hispanatolia.com, en nuestra web, que es una en la que Gulsen Boyuk, una mujer que perdió en ese incendio a su hija de 41 años, al marido de su hija y a sus dos nietos, entre lágrimas se dirigió en el juicio a uno de los acusados y les dijo: miradme a los ojos. Quiero mirar a los ojos de quienes han provocado esto. Mi hija, mi yerno y mis dos nietos están muertos. Miradme a los ojos, dijo la mujer. Los dejasteis quemarse mientras vosotros os salvabais. No quiero que muráis, les dijo. Quiero que muráis cada día, sufriendo y diciendo: somos los asesinos de 78 personas. Ya no vamos a poder volver a ver a nuestros hijos. Os habéis llevado nuestra razón para vivir. En fin, unas declaraciones que nos ponen la carne de gallina y que son un reflejo, sin duda, del sentir de muchas de las víctimas supervivientes, de los heridos y sobre todo de los familiares y amigos de aquellos que perdieron la vida. Recordemos, la mitad de ellos niños en ese terrible incendio. Decenas de vidas perdidas y decenas o cientos más de vidas desgarradas por esa terrible pérdida. Vamos a hablar ahora de un accidente que tiene lugar esta mañana en la capital turca, en Ankara, en el distrito de Keçiören, cuando un autobús municipal lleno de pasajeros, por razones que aún se están investigando, que aún se desconocen, perdió el control, se estrelló contra varios vehículos y de ahí fue a chocar contra los pilares, contra la base de un puente, un paso peatonal elevado. Este accidente ha ocurrido, como decíamos, esta mañana cerca, en las proximidades del hospital Gulhane de Ankara. En ese accidente inicialmente se hablaba de unos 24 heridos, pero finalmente fueron 27 las personas que han resultado heridas en este accidente, del que, repetimos, por ahora se desconocen las causas. Lo que cuentan los testigos es que el autobús primeramente colisionó contra dos vehículos que tenía delante, que circulaban delante, por la calle Etlik, una avenida en realidad, una avenida muy céntrica de Ankara, hasta el punto de que es una avenida con una mediana y con 3 carriles en cada sentido, es decir, una avenida enorme, aunque tiene nombre de calle Etlik. Bueno, y la cuestión es que los testigos dicen que el autobús colisiona contra estos dos vehículos que circulaban delante, dos furgonetas al parecer, pierde el control el conductor, pierde el control del vehículo y este es cuando se acaba estrellando contra esa base, esos pilares que sostienen ese paso peatonal y pues deja 27 heridos. Las primeras investigaciones lo que menciona es que el autobús viajaba a una velocidad, en fin, no demasiado elevada, 44 kilómetros por hora. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto ocurre en las proximidades también de una parada de autobús. Ocurre en las proximidades de la parada del hospital Zubeide Hanim, que es como se llama esa parada, que está justo enfrente de, decíamos, el hospital Gulhane de Ankara. Por tanto, quizás esos 44 kilómetros por hora, si estaba cerca de esa parada, no sería una velocidad tan moderada como podría parecer en una primera lectura, un primer momento. La investigación sigue en curso. Ahora mismo no sabe qué ha ocurrido. El propio conductor, de hecho, fue casi el que se llevó la peor parte. Resultó herido grave. No corre su vida a peligro, pero sí que es cierto que resultó con medidas graves. Quedó atrapado entre los amasijos del autobús y tuvo que ser escarcelado por los bomberos, que tardaron unos 15 minutos en poder sacarlo de los restos del autobús. Tenéis, como siempre, en hispanatolia.com imágenes y vídeos de este accidente. Ya decimos, totalmente inexplicable. Lo que cuentan los testigos pues son escenas realmente de caos, de
que iban en autobús, escucharon un gran ruido, un gran estruendo y como todo el mundo se fue al suelo, todo el mundo se cayó al suelo. Y os podéis imaginar que luego la escena, pues también el momento, hasta que llegaron los servicios de emergencia, también terrible, con mucha gente fuera ya del autobús, ayudada por la gente que había resultado ilesa en el propio vehículo, en el propio autobús, o por transeúntes que pasaban por allí, pues tumbados en el suelo. Hay testigos que mencionan, pues, que llegan a la zona y ven hasta 20 personas tumbadas en el suelo heridas. Finalmente, como decimos, pues fueron un total de 27 los heridos según las últimas informaciones. En fin, para todos ellos deseamos una pronta recuperación desde aquí. Y desgraciadamente tenemos que seguir hablando también de incendios forestales que están arrasando varias provincias de Turquía. En las últimas 24 horas se han declarado varios incendios forestales en distintas ubicaciones de provincias, principalmente del oeste del país, zona oeste-noroeste, Tekirdağ, Çanakkale, Manisa, Kocaeli, Bursa, Bolu. También en el centro del país, en la provincia de Konya, se han declarado algunos incendios, pero sobre todo en las provincias del oeste, como hemos visto en la reciente ola de incendios que comentábamos también en episodios anteriores, pues también fueron las provincias del oeste las más afectadas, son también las más pobladas, hay que decirlo. En estos momentos, según las informaciones que hemos publicado en hispanatolia.com, preocupaba, en el momento en que publicamos la noticia, que ha sido hace solo unas horas, preocupaba especialmente el incendio que seguía activo en Şarköy, un distrito costero en Tekirdağ, en la Tracia turca, en la zona, digamos, europea de Turquía. Allí un incendio forestal se acabó propagando durante la noche, se declaró ayer y durante la noche se propagó al vecino distrito de Gelibolu, Galípoli en español, distrito de Gelibolu, en la provincia de Çanakkale, en la orilla europea. Çanakkale está justo es donde está el estrecho de los Dardanelos y tiene, igual que Estambul, una parte europea y una parte asiática, emanatoria. Bueno, pues este incendio, decir que está en la parte europea de Gelibolu, del distrito de Gelibolu, que es Galípoli en español. Allí los equipos que luchan contra el fuego pues están teniendo que enfrentarse además a temperaturas de 32 grados y vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Según informaron las autoridades locales, se está empleando en la zona pues unos 15 aviones, 19 helicópteros, 76 camiones Cuba y más de 500 efectivos que están luchando sobre el terreno. El problema, como siempre, es que durante la noche no se pueden emplear los medios aéreos, pero ya desde la madrugada han estado activos esos medios aéreos luchando contra las llamas, que además han obligado a cerrar a medida que ese incendio en Şarköy, en Tekirdağ, se propagó a Gelibolu, a Galípoli. El fuego obligó a cerrar el tráfico por la autopista que conecta Çanakkale con Malkara, que es una localidad de esta provincia de Tekirdağ. Tuvo que ser el tráfico desviado temporalmente y tuvo que ser el tráfico cortado en ese tramo de la autopista porque el fuego llegó incluso a amenazar a varias poblaciones de la zona, que parece ser que el peligro por ahora ha pasado, pero realmente ese fuego está por ahora fuera de control. Pese a esto, pues bueno, lo principal, lo peor, decíamos, está ahora mismo en esa zona, en torno al estrecho de los Dardanelos, entre Çanakkale, la zona europea de Çanakkale y la provincia de Tekirdağ, al suroeste de la provincia de Tekirdağ, en la zona europea de Turquía. Pero también, pues bueno, hay que dar buenas noticias porque, según informaba la prensa turca, en las últimas horas parece que ya hay varios incendios que se declararon también en las últimas 24 horas, a lo largo del día de ayer, a lo largo del martes, pero que parece ser que ya se pueden dar por extinguidos o por lo menos por controlados. Por ejemplo, hablamos del incendio que también se declaró, otro incendio en Çanakkale, en este caso en Ayvacık, que está en la zona asiática, en la zona de Anatolia, ya más cerca del sur, digamos, de la provincia, cerca de la costa del Egeo, y parece ser que este incendio también en Çanakkale, en el distrito de Ayvacık, pues también está bajo control. También el incendio que se había declarado en el distrito de Doğanhisar, en Konya, en el centro de Turquía. Decíamos que también había algún incendio en el centro de Turquía, pues este incendio en el distrito de Doğanhisar, provincia de Konya,
parece ser que también se da por controlado y continúan las labores de enfriamiento para enfriar los restos. También los incendios declarados en varios pueblos de Sarunhanli, en la provincia occidental de Manisa, se dan por controlados, y también los incendios forestales que se habían declarado a lo largo del día de ayer en las provincias de Kocaeli, en Bolu y también en la provincia turca de Bursa. Bueno, y vamos ya a terminar dando alguna buena noticia, que ya va siendo hora, ¿no? Después de tantas malas noticias. Bueno, vamos con dos para terminar. Una de ellas, Sardes, las ruinas de Sardes y las tumbas de Bintepe, los túmulos de Bintepe, ya son patrimonio de la humanidad. Una decisión adoptada recientemente, a principios de julio, el pasado 6 de julio, en París, por la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO, decidió incluir a Sardes y a los túmulos funerarios de Bintepe, que son un conjunto arqueológico, los dos, igual que muchas veces se habla, por ejemplo, de Hierápolis y Pamukkale, pues lo mismo. Esto es un conjunto arqueológico, Sardes, las ruinas de Sardes y los túmulos funerarios de Bintepe. A este conjunto se le ha declarado ya Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es decir, ya era un sitio conocido, relativamente conocido, obviamente no es tan famoso como la Capadocia, por ejemplo, o como Estambul, pero bueno, es un sitio que entre los amantes de la historia, pues todo el mundo conoce que es una ciudad, restos de una ciudad antigua muy importante a nivel histórico. El propio ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, dio la noticia, la confirmó a través de las redes sociales, confirmando que, como son ya 22 los monumentos, restos arqueológicos o históricos, 22 los que están reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, por este organismo tan importante de Naciones Unidas. Destacó el propio ministro pues algunas de las características de este complejo. Dijo, tiene murallas defensivas de 20 metros de grosor, una zona de necrópolis enorme que abarca 7.500 hectáreas, nada menos. Y es, al fin y al cabo, pues un sitio que destaca por su enorme valor histórico. Por cierto, que, tal como dijo el ministro, es uno de esos sitios, una de esas ruinas que se pueden visitar durante este verano hasta el mes de septiembre de noche. Es decir, si vais a Turquía, queréis visitar esta o otras ruinas y queréis hacerlo de noche para evitar aglomeraciones, para evitar las horas de más calor y para ver esos monumentos, esos restos históricos como otra luz muy especial, tenéis esas visitas nocturnas de las que además hemos hablado varias veces. Tenéis más información, abundante información de hecho, en nuestra web, en hispanatolia.com, porque son unas visitas nocturnas que están teniendo bastante éxito. Pues estas ruinas de Sardes, ahora Patrimonio de la Humanidad, más razón aún para visitarlas, también tienen esa opción de visitarlas de noche. ¿Qué decir sobre Sardes? Sardis se puede escuchar por los dos nombres. En inglés y turco se suele decir Sardis, en español suele sonar más bien como Sardes, pero después se puede encontrar por los dos nombres. Bueno, pues Sardes y Bintepe, y estos túmulos funerarios de Bintepe, que por cierto llevaba en la lista tentativa de la UNESCO desde 2013, es decir, hace ya 12 años que están pendientes de ser un posible patrimonio de la humanidad, como finalmente han sido declarados. Pues bueno, Sardes fue una ciudad fundada por el rey lidio Giges en torno al siglo VII a.C., y fue la capital del antiguo reino de Lidia. Seguramente si decimos Lidia, por lo menos seguramente os une más que Sardis, que fue simplemente entre comillas, su capital. Pero Lidia, los lidios sí que es un reino de la antigüedad relativamente conocido. Y esta ciudad fue la ciudad de Sardis, la capital del antiguo reino de Lidia, escenario de la batalla final, de la última batalla del reino, que fue la batalla de Timbrea, sobre la que, por cierto, tenéis un link en la noticia que hemos publicado sobre la declaración de Sardis y Bintepe como Patrimonio de la Humanidad, en hispanatolia.com. Ahí tenéis, dentro de la noticia, tenéis un link a la batalla de Timbrea, de la que también hablamos en su momento en Hispanatolia.
para si queréis echar un vistazo, porque es muy interesante. Incluso tenéis algún vídeo sobre esta batalla, que es bastante importante a nivel histórico dentro de la antigüedad. Es una batalla, la batalla de Timbrea, que ocurre en torno al año 547 a.C. y es una batalla que tuvo lugar entre el rey Creso de Lidia y Ciro II, que era el rey de reyes, el Shahanshah del imperio persa aqueménida. Esa batalla no os la vamos a contar porque sería muy largo y tenéis ahí el link en esa noticia, tenéis el link a cuando hablamos en nuestra web de esa famosa batalla. Esa batalla, el caso es que al final una batalla casi de in extremis, de último recurso del reino de Lidia en su propia capital, asediada por los persas. Al final los persas la acaban tomando, es una auténtica carnicería la batalla, y con esa conquista de la capital lidia, de Sardes, se pone fin al reino de Lidia, al dominio lidio de Asia Menor. Luego la ciudad tuvo también su importancia como satrapía persa, bajo el dominio persa, y luego también bajo el dominio helenístico tras la muerte de Alejandro Magno, y también durante época romana y bizantina. En fin, muy interesante la historia de esta ciudad, de verdad, de la ciudad de Sardis, de la civilización lidia, y tenéis, como siempre, más información en esa noticia que hemos publicado en hispanatolia.com, o si no, buscad en nuestra web, en el buscador, tenéis en hispanatolia.com un montón de información sobre Sardis y sobre Lidia. Y vamos a acabar hablando, decíamos, teníamos dos buenas noticias, pues vamos a acabar hablando de la segunda buena noticia, no del día, pero sí de la semana. Y es que nos ha gustado mucho poder ver que un hombre que desde hacía días estaba buscando a su gato perdido, que estaba desesperado el hombre, había salido en medios de comunicación hace unos días porque llevaba desde el 22 de junio desaparecido Pars. Pars, su gato de Ankara, un gato blanco, precioso, de pelo largo, sordo, que no podía oír, y llevaba desaparecido desde el 22 de junio de su casa en Kocaeli, al noroeste de Turquía, precisamente donde se ha producido uno de estos incendios que mencionábamos antes. Y que, bueno, este hombre desesperado salió en los medios de comunicación, el pobre hombre llorando, incluso había llegado incluso a ofrecer 10.000 liras de recompensa, que bueno, equivale a, a más de 200 euros, es casi la mitad del salario mínimo en Turquía, para que os hagáis una idea de lo que equivalen estas 10.000 liras. Y este hombre, pues como decíamos, había salido llevaba desde el 22 de junio, había publicado mensajes en redes sociales. Iba por las calles de Golyuk, que es un distrito de esta provincia de Kocaeli. Incluso había ido a Kocaeli, a Izmit, a la ciudad de Izmit. Había ido también para pegar carteles con la imagen del gato, diciendo que se buscaba, que ofrecía una recompensa, dando sus datos de contacto, poniendo carteles en árboles, en edificios, en calles, en farolas, preguntando a la gente, hablando con la gente, mostrándole la foto del gato a ver si lo habían visto. Y este hombre estaba realmente, salió hace pues, el domingo, si no recordamos mal, salió en muchos medios de comunicación, prensa escrita y televisión, también en internet, hablaban con él, y el hombre estaba absolutamente desesperado, estaba llorando porque había perdido a alguien que para él era como un miembro más de su familia, a su gato Pars. Además, él temía por ese gato, por este animal, porque, como decíamos, pues un gato, además de ser un gato doméstico, pues que está sordo, tiene ese problema, tiene esa dolencia que, bueno, le impide estar un poco, digamos, a la altura de otros gatos que puedan rivalizar con él. Y temía lo peor, pues que hubiese sufrido un accidente, en fin, cualquier cosa. Ya decimos que este hombre había movido cielo y tierra para poder encontrar a su gato. Finalmente, después de estar más de 20 días, 21 días, si no nos equivocamos haciendo la cuenta, buscando desesperadamente a su gato, pues tras aparecer en los medios de comunicación el domingo, em, su gato Pars ha aparecido. A raíz de esa aparición en medios de comunicación, al día siguiente, contacto con él.
contacta con él un vecino de la propia ciudad, del propio distrito de Goljük, donde vivía él, de donde se había escapado el gato. Contacta a un vecino de Goljük, un hombre llamado Adengube, y cuenta que ha visto la noticia sobre la desaparición del gato, ha visto los vídeos de cómo este hombre hablaba diciendo que buscaba a su gato, y le llama por teléfono al teléfono de contacto que había dado este hombre, Zulfi Satar, no sé, igual no nos hemos dicho el nombre, pero su nombre es Zulfi Satar, y contacta con él por teléfono y le dice, no busques más, no busques más, Zulfi, no busques más porque tengo tu gato. El hombre, bueno, imaginároslo. Tenéis que haber visto los vídeos, los tenéis de hecho en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, los vídeos de cómo estaba este hombre antes, cuando se publicó la noticia en medios, llorando el hombre desesperado, y cómo estaba después de haber encontrado a su gato. Cuenta que, bueno, cuando fue a buscar el gato no se lo podía creer, le pudo la emoción, llegó incluso a desmayarse o a caerse. Le pusieron el gato en el regazo, el hombre temblando, en fin, una escena tremenda, pero el caso es que al final el gato Pars, significa leopardo, Pars pudo reunirse con su dueño, la ha llevado al veterinario, está relativamente bien, es decir, está estresado, está sucio, hay que desparasitarlo, tiene un diente roto, en fin, a saber lo que habrá hecho el gato esos días, porque lo que dice su dueño es que todo apunta a que ha estado en la calle, que no ha estado en casa de nadie, que nadie lo ha metido en su casa, sino que ha sido un gato que ha estado todos estos días, más de 20 días, recordemos, en la calle. Pero al fin y al cabo, ha sido una historia con final feliz. Muchos se temían lo peor, que este gato pues no apareciese, o si aparecía, que apareciese, en fin, pues muerto, sobre todo teniendo en cuenta que es un gato doméstico, que tenía ese problema de sordera, pero al final todo ha sido un final feliz. Y con este final feliz, pues queremos acabar este episodio de hoy. Así que hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatoria.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.